bueno, en eso es donde en medio de la depresión solamente quise no vivir más. Fue el Espíritu Santo que me puso en la mente el recuerdo de los 17 años cuando estaba en la iglesia adventista. Wow. Y en medio de mi rebeldía, solamente le dije a Dios, ¿no? En mi atrevimiento, si tú eres Dios realmente, si tú eres ese que tanto hablan y que muchas veces escuché y que rechacé, mándame a alguien, que alguien toque mi puerta y yo voy a ir con él. Esto es Discípulo 13 Podcast. Yo me casé en el día de la final del Mundial. Es que no calculé. Perdón, me equivoqué. Amigos que me están viendo, pajes, invitados. Después de 5 años, perdón. Qué buena. ¿Tú qué mes te casaste? 18 de enero. Ah, bueno, estás con tiempo. Yo me casé un día antes de mi cumpleaños. Ah, tú eres una persona muy sabia. Sí, para nunca olvidar. Bueno, gracias por venir, amigos. Estoy con frío, es la verdad, tengo que admitir. Estoy con mucho frío. Pero creo que el ambiente en la conversación va a ir fluyendo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten estar acá? Pregunta que siempre hago a todos los que vienen al podcast es, ¿vieron los capítulos anteriores? ¿Y qué les parece? Cuéntenme. Vale. Ok, bueno, sí, yo los vi. La verdad que vi el de Dulce con Josué. Ya. Me gustó muchísimo. Que creo que fue el capítulo... El segundo, Ujú. correcto. Entonces fue el primero que vi y me gustó mucho y ya con ese empecé a ver el piloto que fue con Mayumi, ¿no? Claro. Que De paso, saludamos. Digo Marilyn, pero tal vez la gente no te conoce o por favor quisiera que te presentes o digas quién es, qué haces por la vida. Bueno, mi nombre es Marilyn Coral. Soy de la iglesia de Andohuaylas A, en Santa Anita. Tengo 25 años, a punto ya de cumplir 26, ¿Cuándo es tu cumpleaños? el 21 de julio. Wow, falta poquito. ¿Ya? Y bueno, actualmente me encuentro estudiando una carrera, ¿Cuál es la carrera? Administración y Recursos Humanos. Excelente. Muy bien. ¿Nerviosa? Sí, un poco. Ah, ya. Esa pregunta Un poco pasó. no se hace, ¿no? Está nerviosa. Bueno, gracias por venir. Y Alejandro, estás con nosotros también. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, también, ¿no? Nervioso. Es la primera vez que, bueno, ahí veo tantas cámaras. Normalmente me gusta a mí hacer videos, pero con mi celular nada más. Sí, he visto videos tuyos. Sí. Muy buenos. Gracias. Haces ejercicio Gracias. también, ¿no? De ejercicios también. Gracias. Sí, me gusta hacer ejercicio. Bueno, cuando se puede también, ¿no? Claro. Algunos dicen, algunos piensan, ¿cómo agregaban el discípulo 13? Seguro tienen un guión, ¿no? Seguro saben quién va a hablar. Tú tienes que contarte esta historia, por si acaso. No hay nada de eso. En realidad nos hemos sentado acá y hemos empezado a hablar, ¿no? Y a conversar. Porque de eso se trata, creo yo, ¿no? La persona genuina como es, ¿no? Sin esconder nada, somos lo que somos, ¿no? Y bueno, quiero tal vez conocerlos un poco más a los dos. El podcast se llama Discípulo 13, que enfatiza el 13º discípulo que representa de alguna manera a todos nosotros, ¿no? Y yo quería saber cómo fue su experiencia personal como discípulos, alguien que sigue a Jesús. Tal vez siendo más específicos, ¿desde cuándo ustedes creen que empezaron a seguir a Jesús? Puede ser desde un punto del bautismo, puede ser un momento así clave en la vida donde todo cambia. Coméntenos un poco, Marilyn. Comenta. Ok, bueno, empecé a seguir a Dios cuando decidí bautizarme, que fue a los 15 años. Fue un momento muy inspirador, ¿no? El conocer a Dios, el poder saber que ibas a hacer las cosas para Él. Estuve constantemente en los ministerios, sobre todo el ministerio JA. O sea, ¿tú naciste en la iglesia desde cero? O sea, ¿conocías la iglesia desde que naciste? Cuando estaba justo en esa edad, yo era muy pequeña, ¿no? No podía ir sola a la iglesia. Y la única persona que me llevaba era mi abuelo. Mi abuelo falleció y ya no hubo nadie, ¿no? Nadie que me lleve. Después, ya cuando pasaron los años, ya estaba entrando a los 15 años, por ahí, yo volví a la iglesia, ¿no? Volví por parte de un familiar, en este caso una prima mía. Uh-huh. Volví a la iglesia y conocí a Dios, volví a conocer, a saber más de Él. Bien. Y es una experiencia muy bonita. Yo empecé a seguirlo desde esa fecha, Uh-huh. empecé a caminar con Él, a pesar de muchas dificultades que tenía,
aprendí a confiar y sobre todo a mostrar a las personas quién era Dios. Qué lindo que mencionas el asunto de tu abuelo, ¿no? Porque fue algo que también conversamos, me acuerdo, sobre la importancia de la familia, especialmente los abuelos, para llevarnos a asuntos espirituales, ¿no? Y esto no es para culpar a los papás, ¿no? Sino porque el hecho de que algunas veces, ¿no?, esta semilla de la fe puede plantarse en un familiar y ese familiar puede transformar la vida de generaciones. Y creo que esa bendición la tuviste tú, ¿no? Al tener a tu abuelito. Ya no vive él, ¿no? No, ya hace muchos años. Ajá. Y ahora tu prima, ella te llevó a la iglesia y ahora estás, ¿hace cuánto tiempo? Ya tengo 10 años. 10 años. Bueno, yo tuve el privilegio, tal vez contarte, Alejandro, que hace más o menos 2 meses, ¿puede ser? ¿En Semana Santa? A ver. Semana Santa, 2 meses. Tuve el privilegio de predicar en la iglesia, en tu iglesia. Sí. Estuvimos ahí y, bueno, hicimos el llamado y qué privilegio fue ver a tu papito también tomando esta decisión. Aquí mandamos un abrazo y un saludo. Sí, lo va a ver. Y qué lindo fue ver eso, ¿no? Y cómo las personas, pues, iban aceptando a Jesús, ¿no? Siendo discípulos. Gracias por contarnos tu historia. Sé que hay más, así que vamos a ir comentándolo durante el podcast. Alejandro, cuéntanos tú. ¿Tú naciste en la iglesia? No, yo no. Algunos dicen, pastor, yo nací en el hospital. No, bueno, yo conocí la iglesia adventista a los 16, 17 años. Ujú, Me bauticé. ujú. Me bauticé en una campaña que hicieron ahí en la loza de mi casa. Y bueno, pero solo estuve un tiempo, de ahí me alejé. Me alejé por muchos años, pero particularmente lo que fue por rebeldía, ¿no? Y mi historia se parece un poco a la del hijo pródigo, porque prácticamente mi mamá, que es con la que yo vivía siempre, papá no estuvo, y me dio mi herencia. ¿Cómo? Me dio mi herencia a los 18 años. Ya. ¿Pero tú la pediste o ella Yo la pedí, Ya. no la exigí, pero mi mamá me ama tanto, soy el hijo único, Ah, bueno. entonces, y lo desaproveché. Tuve una gran caída, estuve trabajando por muchos años, pero como el hijo pródigo, por acá, por allá, y No te estabilizabas. no. Hice muchas cosas, viví muchas cosas rápidas en mi corta edad, 18, 19, tenía un buen trabajo, pero no lo supe aprovechar y tuve caídas. Tuve una gran caída a los 24, 25, cuando me doy cuenta ya tengo 25 años Y el tiempo pasó. y el tiempo pasó y no supe aprovechar. Dejé mi carrera que estaba estudiando por el trabajo también. Y bueno, en eso es donde, en medio de la depresión, me encierro uno de esos días en mi cuarto y bueno, solamente quise no vivir más. Y es en ese momento donde siempre lo comento a las personas que conozco, ¿no? Que fue el Espíritu Santo que me puso en la mente el recuerdo de los 17 años cuando estaba en la iglesia adventista. Wow. Y en medio de mi rebeldía, solamente le dije a Dios, ¿no? En mi atrevimiento, si tú eres Dios realmente, si tú eres ese que tanto hablan y que muchas veces escuché y que rechacé, mándame a alguien, que alguien toque mi puerta y yo voy a ir con él. Y bueno, fue eso lo que yo le dije a Dios. Al día siguiente dormí todo, me levanté y sentí como que algo había cambiado en mí. Quise que todo esté limpio, ordenado, empecé a ordenar mi casa, mi cuarto. Y bueno, ¿no? Después de 3 días llega alguien a tocar mi puerta. Y es mi papá. Que Aquí no habías. a quien no había visto, nos había abandonado mi mamá en mí a los 10 años. Y ya tenía yo 25. Y me acuerdo que vino con corbata, camisa y una Biblia en la mano y me dijo, Dios me ha enviado, hijo. Y me quedé frío, lo único que dije fue, no lo puedo creer. Y mi papá no sabía por qué estaba así. Mi papá no sabía, ¿qué está pasando? Dijo, ¿por qué? Es que papá, le digo, hace unos días pasó esto, le comento. Y ahora vienes tú acá, y me sorprendió mucho. Él asiste a otra iglesia, él es de otra iglesia, de otra religión. Pero cuando él me llevaba a su iglesia, me quedó el tema del sábado. Me quedó acá. Y yo me acuerdo que
me hablaban y me inculcaban de la palabra de Dios y me quedó eso. Y yo estaba entre seguir con mi padre e ir a la iglesia adventista, que es la que yo sentía y sigo sintiendo que es la iglesia de Dios. Y entré en unas tantas búsquedas. Una de esas respuestas fue una canción que a mí me gustó mucho y me marcó, fue en una en la que usted participó, pastor, Sí. que es la del descanso, con Alex Espinosa. Te creo, ¿en serio? Sí, Wow. vi ese video y en ese video explica realmente cuál es el sentir de este día, que no es un día cualquiera. Y yo vi ese video, pastor, y me ayudó muchísimo en tomar una decisión. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ese Dios que pueda convivir con Él y pueda compartirlo con mis familias, con todos. Y me ayudó mucho, pastores. Qué tremendo. El asunto, mire, y ustedes dos justamente conectan porque el asunto de la familia es tan importante, ¿no? Y puede ser que hay alguien que no tenga una familia que te anime a Jesús, y lo decimos siempre, ¿no? Siempre hay un Padre Celestial que está muy preocupado por nosotros, ¿no? Y cómo respondió tu respuesta a tu pedido, ¿no? A tu pregunta, y cómo Él hizo volver después de un tiempo a la iglesia, es lo que entendemos de la misericordia de Dios, ¿no? Que nos llama constantemente para ser discípulos. Bueno, y hay algo que tú dijiste muy importante, que es más o menos la introducción del tema del discípulo, del cual hablaremos ahora, que es, no lo puedo creer. Ese no lo puedo creer es tan humano, ¿no? Es tan humano en nosotros. Hay cosas que no podemos creer, ¿no? Hay cosas que nos han pasado que no lo podemos creer, ¿no? Por ejemplo, cada uno va a decir uno cortito, ¿no? Yo no puedo creer que soy papá, ¿no? No puedo creer que soy papá. ¿Y qué voy a ser papá, no? Hace tiempo decía, no, eso va a demorar, lleva tiempo. Bueno, ahora tengo, pues, un niño que me espera y que ya sabe que soy su papá y me espera, pues, papá, ¿no? Con los brazos abiertos. Y es una locura. Para ti, Marilyn, ¿qué no crees? No puedo creer. Algo sumamente así fuera de lo normal. Ok, lo que me pasó hace poco fue que no podía creer que mi papá haya tomado la decisión de bautizarse. Increíble, ¿no? Sí, después de que muchas veces cuando yo decidí bautizarme, no me dejaba. Yo vi tu rostro cuando él apareció y ¿qué? Sí, no, era algo, tenía que ir a un campamento, quería saber toda la información, Sí. había muchos límites, ¿no? Con las cosas de la iglesia. Entonces, cuando tomó esa decisión, yo no podía creer que él que estaba tomando la decisión, ¿no? Claro. La mejor decisión de Sí, su vida. sí. Son cosas que no podemos creer. Y bueno, en la tuya ya nos contaste, ¿no? Del no puedo creer de tu papá, que fue impresionante, ¿no? Sí, fue que me marcó mucho. El discípulo que vamos a hablar en estos momentos es de un discípulo que tampoco podía creer, pero un discípulo que era ya yo creo que muy humano y muy real. A veces creo que podemos tirarle piedras a algunos discípulos, pero no, somos nosotros. Pedro somos nosotros, Juan somos nosotros. Y el discípulo de este podcast se llama Felipe, ¿no? Felipe. Si hay alguien que se llama Felipe ahí de los que nos están viendo, no se sienta mal, pero es un nombre que trae para los que estudiamos la vida de los apóstoles, es muy tierra, es muy piso a tierra, es totalmente realista. Él es el que se puede o no se puede. A ver, vamos a ponderar, vamos a ver las posibilidades. Dentro de las posibilidades no se puede. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe, por ejemplo, estuvo en la repartición de los alimentos y Jesús le pregunta, oye, ¿qué hacemos, no? Que mira, tanta gente no ha comido. Y Felipe, súper racional, mira, Jesús, la verdad, viendo aquí, no vamos a poder alimentar a todos, ni que compremos, ¿dónde vamos a comprar? ¿No? Súper práctico y súper pragmático a veces, ¿no? Pero súper realista. Calculador. Sí, y otros asuntos más con Felipe que también Dios lo iba probando, ¿no? Hasta que llega el momento en que Dios lo llama para ser discípulo, y curiosamente, él también llama a muchos otros para que también sean discípulos. Natanael, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Y Felipe dice, oye, tienes que venir a ver aquí al Salvador. ¿El Salvador? Sí. ¿De dónde? De Nazaret. Y Natanael dice, bueno, Nazaret puede ser algo bueno. Bueno, esa conversación ya introduce un poco más o menos cómo era Felipe. Pero el texto que vamos a estudiar sobre él, yo quisiera que nos ayudes, por favor, ahí con la Biblia para verificar. Y está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 8. Este texto es sumamente importante para entender al discípulo Felipe, del 8 en adelante.
Vamos a leer. Ok. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muy bien. Hay muchas preguntas que podemos hacer, pero quiero partir de del primer versículo. Le dice, Jesús, de todas las cosas que tú nos hablas, has visto, yo te voy a creer, de verdad que ahora sí te voy a creer. De verdad, te prometo, ahora sí te creo. Si tú tan solo me muestras, ¿qué dice el texto? Tú me muestras Al Padre. al Padre, ¿no? Ok, vamos a traerlo a nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, Jesús, si tú haces eso, ahora sí te creo, te prometo que, ¿no? Ahora sí voy a la iglesia, ahora sí voy a estudiar mi lección, te prometo que voy a despertar, lo primero que voy a hacer es dejar el celular a un lado, voy a orar, voy a arrodillarme. Yo creo que todos hemos hecho promesas así desde muy pequeños, ¿no? ¿Por qué creen que somos así? ¿Por qué creen que después de ver tan milagro en nuestra vida, ya sea con nuestra familia, nuestra salud, trabajo, estudios, pasa un tiempo y otra vez necesitamos más pruebas de que Dios es real? ¿Por qué creen que somos así, Marilyn? Bueno, ¿Por qué es así, Marilyn? creo, No, mentira. creo que siempre el ser humano quiere un poco más. Muestra, quiere ver, ¿no? Con sus propios ojos qué es lo que realmente, como que dicen, ¿no? Una promesa, pero ellos quieren verlo, ¿no? Quieren verlo. Entonces, como le digo siempre, ese anhelo de querer siempre más. La frase ver para creer, ¿no? Ajá. Ver, no, si me muestras te creo, ¿no? Pero ¿qué más va a ver, Felipe, no? ¿Qué más puede ver si ha visto casi todo y cosas extraordinarias, ¿no? ¿Por qué crees que somos así, Alex? Bueno, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que también, yo creo que la fe tiene mucho que ver en ello también. Siempre he dicho, ¿no? Como usted dijo en la frase, ¿no? Ver para creer, pero yo creo que en la Biblia encontramos que Dios siempre nos habla en contra de nuestra lógica. Él no te dice ver para creer, sino cree y después verás. Y creo que Felipe iba por ahí, ¿no? Felipe siempre, en esta parte vemos que esperaba siempre que Dios dé el primer paso, que se revelara y ahí después, ¿no? Y sí, particularmente sí, pues somos así. Y yo creo que Dios es tan increíble que, por ejemplo, en el caso que les puse de la repartición de los alimentos, no fue a Juan, no fue a Pedro, no fue ni a Judas, fue a Felipe que le preguntó algunas cosas que tienen que calcularse, ¿no? Como los alimentos. Le dijo, Felipe, ¿qué hacemos? Esperando que Jesús, que él diga, no sé, tú resuelve, ¿no? Tú eres Dios. Pero él en su racionalidad, no, las cosas no van a funcionar, necesitamos hacer algo. Yo creo que eso es porque Jesús nos conoce, sabe cuáles son nuestras más grandes luchas, ¿no? Y la fe, como tú has mencionado, yo no sé si es la más grande lucha que tenemos, ¿no? Lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Tantos milagros, el mar se abre, una columna de fuego del día, una columna de la noche y una columna y una nube de día para cubrirlos del sol, tantos milagros, y aún así adoraban ídolos. Y eso se repite a lo largo de la historia, ¿no? Hoy cuando vemos nuestra vida, por ejemplo, podemos sin duda destacar muchos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero siempre hay un punto donde decimos, Señor, ¿y si puedes hacer esto, no? Y si tan solo haces mi fe un poquito va a crecer, ¿no? O voy a ser mejor, o voy a comprometerme más, ¿no? Felipe, ¿somos nosotros, creen ustedes? Sí, sí, en muchos aspectos y no tan solo en el lado de, como usted dijo, en la multiplicación de los panes, ¿no? Calcular y aún así también hasta un poquito pesimista, ¿no? Sí, Porque dice, aún así hubiéramos, no vamos a alcanzar. O sea, aparte de ser así, es pesimista, ¿no? Y muchas veces nosotros somos pesimistas también, porque le pedimos a Dios algo, pero aún así lo haga, Señor. No, yo sé que no va a ser, va a ser. Entonces, eso, ¿no? Más que todo. Sí. Y yo conozco a muchas personas, y especialmente así como cuando fui a tu iglesia, voy a predicar, que me dicen algunos,
pastor, yo esperaba sinceramente, no sé, que el cielo se abra y que me diga, bautízate, ¿no? Y no tomaban la decisión del bautismo porque eso no pasaba. O lo que tú has pasado, por ejemplo, de tu experiencia, es un milagro, creo yo. Pero hay personas que han pedido y con sinceridad no ha pasado nada, Señor, y no pasó nada, no se movió nada, no escuchó ni una voz. Entonces dicen, entonces no existes, ¿no? Yo creo que ese es también un desafío para nosotros de fe, porque muchas de las cosas que pedimos en el presente, Dios ya las hizo en el pasado. Sí, es. Entonces no necesita hacerlas de nuevo. Necesitamos recordar, ¿no? Y eso es algo que vemos, ustedes saben muy bien desde los mandamientos, ¿no? Específicamente sobre el sábado. Recuerda, acuérdate. Ser humano que te olvidas mucho, acuérdate. Yo ya hice esto. Yo te ayudé en este aspecto de la vida. Yo estuve ahí. Yo sé lo que pasa. Somos muy olvidadizos muchas veces, ¿no? Este año, por ejemplo, Marilyn, ¿tú tendrías en tu mente exactamente las cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Son muchas. Sí, son muchas. ¿Cuál es la que más destacarías aparte de tu papá? Bueno, otra es que el poder estudiar es una de ellas, el poder pagar constantemente la universidad, ¿no? El no quedarme sin trabajo es una bendición. Hoy los jóvenes luchan, estudian, trabajan, y tienen que mantener muchos a su familia, ¿no? Y Dios los restaura, Dios los ayuda. Y también cuando hablamos del asunto de salud, por ejemplo, ¿no? El hecho de que estemos aquí conversando los tres es un milagro. Es un milagro. Después de los 2 últimos años, y muchos ya no están, ¿no? Pero nosotros estamos acá. Acuérdate. Me gusta siempre contar historias a mí cuando voy a predicar de las cosas que Dios ha hecho. Es bueno a veces recordar. Pero hay momentos donde en mi poca fe digo, ya, eso pasó hace mucho tiempo. Ya tiene que pasar algo nuevo, ¿no? Necesito contar una nueva historia. Pero es que no necesita pasar algo increíble para creer. Parece medio un juego de palabras, ¿no? No necesito nada increíble para creer. Este discípulo decía, a Jesús, si no crees ya en él y todo lo que has visto, le dijo, Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Y te prometemos, o yo te prometo, dijo él, que ahora sí vamos a creer. Felipe. Hay otra frase, pastor, Sí. que hay otra frase que me recuerda mucho a Felipe, que es, el que busca, encuentra. ¿Se han escuchado esa frase? Sí. Y yo creo que en Felipe pasó al revés. Él encontró, pero siguió buscando. Es verdad. Y a veces nos pasa eso. Ya tenemos a un Jesús revelado, ya no hay tantas cosas por descubrir. Solamente es claro lo que Dios nos dice, ¿no? Ama a Dios, a tu prójimo. Uh-huh. Y yo veo eso en Felipe, que es que aún así lo ha encontrado, sigue buscando y sigue cuando ya lo tiene ahí. Y nosotros tenemos a ese Dios. Es verdad. Y muchos, como les comenté, preguntan, está bien, Dios, yo creo en Dios. Está bien, yo creo en Dios. Pero ¿por qué no hace milagros como antes? ¿Cómo así? Le digo. Me dice, pastor, abra su Biblia. Abra todo el Antiguo Testamento. Es milagro tras milagro, es milagro extraordinario. Hoy yo no veo, pastor, que el mar se abre. Hoy yo no veo así, no sé, que vino un hombre y pasó por un hospital y curó a todos. No veo eso. Entonces, algunos dicen, hoy es más difícil creer que antes. Creo que en parte puede que tengan razón. Pero es que hay algo que tenemos que entender. Los milagros no garantizan nuestra fe. Los milagros no garantizan nuestra fe. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso le pasó a muchos que vieron tantos milagros, pero no garantiza nuestra fe. Lo que garantiza nuestra fe, yo creo que es la falta de milagros. ¿Por qué? Porque creo mucho antes de ver lo extraordinario, ¿no? Y eso es lo que, como tú mencionabas, eso es la lucha del cristiano, ¿no? ¿Cómo me alimento ahora de fe si no tengo milagros? Tenemos la Biblia y eso debe bastar, ¿no? Tenemos historias de amigos, familiares. Pastor, a mí nunca me pasó nada increíble. A todos, de algún modo, puede ser grande o pequeño, o a un familiar o a alguien cercano, todos hemos visto. Y no necesariamente tiene que pasar en tu vida
para que creas. Puedes ver algo extraordinario en otra persona y ya es un punto, es un comienzo, ¿no? Ya es un comienzo. Yo les comentaba esto y recuerdo ahora uno de los milagros que Dios hizo, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Y en la de mi familia. Para mí es muy valioso ese punto. No lo cuento porque es muy extenso y aquí terminaremos todo el podcast, ¿no? Pero para mí es muy importante. Yo siempre recuerdo cómo Dios nos libró. Siempre lo voy a recordar. Pero ahora viene de parte mía cómo yo hago de que ese recuerdo no sea el fundamento de todo lo que yo hago en esta vida, ¿no? Es simplemente la confirmación de lo que ya tengo que creer, ¿no? Hay personas que cometen el error de fundamentar o colocar su fe en un plato de milagros. Y el día que no ocurre un milagro, y el día en que ores por mamá y no se sane, ¿dónde está nuestra fe ahí, no? ¿O dónde va a estar nuestra fe? Yo creo que... Yo no quiero ponerlos tristes, amigos. Creo que... Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Así es. Si un día no ocurre lo que tú quieres y tú estás pidiendo un milagro en ese tiempo y no ocurre. Dios no existe por eso. No, claro que sí existe. Yo creo que siempre, como digo, ¿no? Queremos ver para creer, pero no siempre pasa en el momento que queremos, Eso ¿no? es verdad. Tenemos que tener mucha paciencia. Dios nos dice, espera, todavía no, hijo, ¿no? Todavía no. Falta un momento, tienes que pasar este suceso, tienes que pasar, lamentablemente, esta crisis para poder sobrellevar ese problema. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de confianza. Es verdad. Eso de espera que mencionaste, eso también va acompañado de la fe, ¿no, amigos? No nos gusta esperar. Queremos el milagro ya. Muéstranos al Padre ya, ahorita. Y ahí sí creemos, ¿no? Ahí sí creemos. Nos cuesta esperar, ¿no? Bueno, y una de las frases que me gusta decir cuando oro con mi esposa y pedimos algo es: con o sin, yo te alabaré. Amén. O sea, con o sin, así suceda o no suceda, yo te voy a alabar. Y creo que esa es la actitud que quiere ver Dios, porque Dios sabe nuestros corazones. Él sabe por qué a veces le pedimos algo por interés o cuando es real y genuino, ¿no? Y eso es lo que... Vi muchos milagros en mi vida con esa frase. Y con mi esposa hemos compartido mucho de esos milagros que hizo, ¿no? Y siempre recuerdo eso. Esa frase marca, creo que es la frase de mi matrimonio, ¿no? Con o sin, yo te alabaré. El milagro más grande que estamos viendo estos últimos tiempos es el milagro del perdón. Ese es el milagro, amigos. El milagro de que alguien nos puede perdonar aún con nuestra incredulidad. Hubo un hombre que le dijo a Jesús: Jesús, ayúdame con mi fe. Tengo fe, pero ayúdame con mi fe. Ayúdame para creer. Necesito creer más. Ellen White comenta que si nosotros recordamos, Ellen White, que es una mensajera de Dios, nosotros creemos que profetiza de Dios, una inspiración divina. Ella menciona que si tan solo pudiésemos ver las cosas que Dios hizo en nosotros en el pasado, tendríamos seguridad del camino que percorremos, del presente. Y hoy, amigos, Felipe nos dice, si estuviese acá, crean. Independiente si el día está oscuro, si no hay luz, si no hay nada, crean. Porque mejor es creer. Mejor que todas las cosas es creer. Ellos vieron a Jesús morir, muchos se desanimaron, Jesús resucita, y aún con todo, a algunos Jesús le decía, mira, ¿no me crees? Toca, aquí estoy, ¿no? No queremos culpar, ojo, a los discípulos, ¿no? Pero de alguna manera somos nosotros. Yo quería preguntarles a ustedes, ustedes se han preguntado lo que mencioné hace poco, ¿no? La pregunta, ¿qué pasaría si ocurre algo que nunca esperarían? ¿Cómo se imaginan ustedes que estarían? ¿De pie? ¿En la lucha? ¿Cómo se ven, Marilyn? Alejandra. Creo que ya en la vida cristiana, depende del tiempo que tenemos, constantemente, ¿no? Siempre estamos pasando por dificultades. Ya me vi en una situación donde sentí que la vida se me venía abajo. Sí. Sentí que también Dios no estaba conmigo, Eran. ¿no? Momentos muy, muy difíciles. Pero es ahí donde tu fe vale más, ¿no? Cuánto crees en Dios, cuánto
cuánto realmente tú sientes el amor por Él para poder seguir creyendo, ¿no? Levantarte y seguir en los caminos de Dios. Amén. Alejandro, para ti. Sí, algo que aprendí en el camino, en el estudio, y es que como cristianos debemos estar preparados. Yo creo que esa es la palabra, preparados. Yo les comento, les abro un poco mi corazón también. Hace unos pocos días pasé algo muy terrible en mi vida. Pero ahí vino la palabra que Dios me dijo: ¿no estabas preparado? ¿No estabas preparado para eso? Ahora yo estoy contigo, hijo. Y sigue. Y la palabra creo que más difícil que para el ser humano es esa que usted dijo, el perdón. Pero cuando yo recuerdo también todo lo que Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces, eso equilibra lo que yo siento con lo que yo anhelo tener. Y le pido a Dios siempre eso, ¿no? Que me siga preparando, porque las pruebas o momentos difíciles o la hemos pasado, o la estamos pasando, o la pasaremos. Pero tengo por seguro que sí, las vamos a pasar. Así que hay que prepararnos, ¿no? Hace poco conversé con un pastor que trabaja en el Medio Oriente. Él tiene la responsabilidad de poder compartir la fe en ese lugar donde casi la gran mayoría ni siquiera conoce el nombre de Jesús. Y él menciona los grandes milagros que ocurren. Uno de ellos, por ejemplo, es que dice que tocan su puerta gente de otra religión musulmana, tocan la puerta de su casa y le dicen: pastor, yo soñé con usted. Ni siquiera nos conocemos. No, yo soñé con usted. Yo soñé que alguien me decía que tengo que venir a la iglesia de dentista, que tengo que creer en Jesús. Yo lo vi y estoy aquí. Necesito que me diga quién es Jesús. El pastor, aún viendo la dificultad de la predicación en ese lugar, se da cuenta que los milagros para el Señor son tan fáciles, pero a veces necesitamos refrescar nuestra mente, ¿no? Y a veces con cosas que ocurren del otro lado del mundo. Pero también hay cosas que pueden refrescar nuestra mente en el presente, en el ahora. Yo creo que el llamado para el discípulo que estemos estudiando en estos momentos es: si quieres ser discípulo, tienes que creer. Cree en mí. Cree en fe. Avanza. Da el paso. Así como cuando fue con los leprosos, los mandó a los 10, vinieron, ¿no? Señor, sánanos. Jesús dijo: vayan a presentarse con los sacerdotes. Pero uno se va a presentar con los sacerdotes solamente cuando está sano, no cuando está con lepra. Pero es creer que ya Dios está sanándote en el camino. Solo uno regresó, y ese que regresó confirmó su creencia. Hoy queremos nosotros también creer, ¿no? Quién sabe, Felipe después, creo, de esto se convirtió en un discípulo que creyó. Y tanto creyó, amigos, que murió por Jesús, un mártir. Y para morir por Jesús necesitas creer bastante, ¿no? Y yo creo que él nos enseña eso también, ¿no? Si él murió por Jesús, creyendo aún sin ver a la pregunta que hizo: muéstranos al Padre, hoy también podemos creer. Que Dios pueda bendecir nuestra vida, que podamos creer en medio de la crisis. Puede ser que alguien está viendo aquí este podcast, amigos, y le está faltando así de pequeño para tirar la toalla. Y yo quiero decirle, en estos momentos no lo hagas, no tires la toalla. Cree. Puede que el cielo no se abra, puede que no escuches una voz, puede que el celular no timbre, puede que no se prenda la luz, puede ser lo que sea. Recuerda que el sonido de tu corazón ya es un milagro. Ese es el milagro. El sonido de tu corazón. Que Dios nos bendiga, amigos. Gracias por estar con nosotros y que este podcast pueda ser compartido para muchas personas que lo necesitan. Amén. Malin, ¿tú crees que puedes hacer una oración para terminar? Vamos a orar. Querido Señor, que estés en los cielos, Padre, gracias por darnos la oportunidad, Dios, de poder hablar de discípulos Felipe, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces también las batallas que tiene cada cristiano, Dios. Que tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. Y así como a Felipe, Dios, que te siguió en algún momento, fue tu discípulo, Dios, que tú puedas mostrar también eso en nosotros. Sabemos que los caminos no son fáciles, Dios, pero con tu ayuda,
con tu amor, con tu misericordia, vamos a seguir en esta lucha, Dios. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos en las cámaras. Chao. Chao. Esto es Discípulo 13 Podcast.